Hola hermanos, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren todos bien en sus casas. Gracias a Dios porque nos permite estar unidos en un mismo espíritu, compartiendo la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de un hombre que tuvo una fuerza sobrenatural. Muchos yo sé que ya conocen su historia, pero quizá habrá alguno por ahí que no la conozca o que quizá conozca solo una parte pequeña. Para los que no la conocen, vamos a leer la última parte de la vida de este hombre. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Jueces, capítulo 16, y vamos a leer del 4 al 31. Jueces 16, del 4 al 31. Yo le recomiendo que usted tenga su Biblia ahí a la mano y que la abra junto conmigo, porque si no, no va a entender lo que dice su palabra. Si solamente se queda viéndome, no va a entender lo que dice la palabra de Dios. Es mejor usar nuestros sentidos, el sentido de la vista, el sentido del oído y el sentido del tacto cuando usted toca la palabra de Dios y la pone frente a usted. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Fueron a visitarla los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñalo y descubre en qué consiste su gran fuerza y cómo podríamos vencerlo. Así podremos atarlo y dominarlo, y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. Entonces Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me digas en qué consiste tu gran fuerza y cómo hay que atarte para que seas dominado. Sansón le respondió: si me atan con 7 mimbres verdes que aún no estén secos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban secos, y ella lo ató con ellos. Como ya había situado hombres al acecho en el aposento, Dalila le gritó: ¡Sansón, los filisteos sobre ti! Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: tú me has engañado, me has dicho mentiras. Descúbreme ahora, te ruego, cómo hay que atarte. Y él le respondió: si me atan fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Dalila tomó cuerdas nuevas, lo ató con ellas y gritó: ¡Sansón, los filisteos sobre ti! Otra vez los espías estaban en el aposento, pero él las rompió con sus brazos como un hilo. Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me has engañado y me has mentido. Descúbreme pues ahora cómo hay que atarte. Entonces se le indicó: entretejiendo 7 guedejas de mi cabeza con hilo de tejer y asegurándolas con la estaca. Ella las aseguró con la estaca y luego gritó: ¡Sansón, los filisteos sobre ti! Despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar junto con la tela, y Dalila se lamentó: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándolo ella cada día con sus palabras e importunándole el alma de Sansón fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo así: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si soy rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo:
Venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en sus manos el dinero. Hizo ella que Sansón se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Entonces comenzó ella a afligirlo, pues su fuerza se había apartado de él. Y gritó de nuevo: ¡Sansón, los filisteos sobre ti! Y Sansón despertó de su sueño y pensó: esta vez me escaparé como las otras. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. No sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y gritó de nuevo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y Sansón despertó de su sueño. Vamos en el 21. Enseguida, todos los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Le sacaron los ojos. Lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que trabajara en el molino de la cárcel. Pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse. Y ellos decían: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, al destructor de nuestra tierra, el cual ha dado muerte a muchos de entre nosotros. Aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: traed a Sansón para que nos divierta. Trajeron de la cárcel a Sansón y le sirvió de juguete. Luego lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que lo guiaba de la mano: acércame, hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. La casa estaba llena de hombres y mujeres, y de todos los principales de los filisteos estaban ahí. En el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas. Su mano derecha estaba sobre una y su mano izquierda sobre la otra columna. Y gritó Sansón: ¡muera yo con los filisteos! Después se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Los que mató al morir fueron mucho más que los que habían matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, lo tomaron, se lo llevaron y lo sepultaron entre Sorá y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. La historia de Sansón se registra en este libro de Jueces. Su historia empieza desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16. Usted va a tener tarea ahí en su casa leer toda la historia completa. Pero vamos a hacer un contexto. Vamos a ver quién fue Sansón. Y yo sé que como hay niños ahí alrededor de su casa, en los hogares que nos están escuchando, déjenme explicárselo de esta manera. Sansón fue un héroe hebreo del Antiguo Testamento. Aquí está Sansón, por eso, como yo sé que hay niños, van a entender esta parte de la historia. Pero vámonos un poquito atrás. Dios envió a Moisés para liberar a su pueblo de Egipto. Pero llegado el tiempo, Moisés murió.
El sucesor de Moisés fue Josué. Pero también llegó el tiempo de Josué, y después de la muerte de Josué, había una generación que sí obedecía a Dios. Pasó el tiempo y murió esa generación. Después se levantó otra generación diferente que no conocía a Jehová y hacían lo malo ante sus ojos. Entonces Jehová levantó jueces. Estos jueces duraron un periodo de tiempo en ese pueblo de Israel juzgando al pueblo. 12 jueces que los liberaron de la mano de sus enemigos. Y entre todos estos jueces estaba Sansón. Durante 20 años Sansón fue juez de esas tribus de Israel antes del primer rey que fue Saúl. Su padre se llamaba Manoah y él tenía por esposa a una mujer, pero esta mujer era estéril. Un día se le apareció un ángel y le prometió un hijo, pero con la condición que este hijo debía ser una persona consagrada al servicio de Dios. No debía cortarse el pelo, y debido a la fuerza sobrenatural que Dios le dio, Sansón realizó grandes hazañas. Entre ellas estaba el despedazamiento de un león. Con sus manos él despedazó al león y lo mató. Con una quijada de asno, mató a 1000 filisteos. Y Sansón venció con la gloria de Dios. Pero vamos a centrarnos en 3 cosas que Sansón perdió. Por eso es que yo titulé este tiempo de reflexión 3 cosas que no debemos perder. Y solamente nos vamos a centrar en 3 versículos. El 19, versículo 19 del capítulo 16 que acabamos de leer. Versículo 19, versículo 20 y versículo 21. Dice en el versículo 19, y ella, está hablando de Dalila, hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas o las 7 trenzas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. La primera cosa que Sansón perdió fue su fuerza. Dios le dio una fuerza sobrenatural a Sansón. Pero ¿cuál era el secreto de su fuerza? ¿Cuál creen ustedes que era la fuente de su poder? Yo sé que ahí en casita la mayoría están diciendo, pues su cabello. Su cabello solo era la señal externa de que él era un hombre nazareo. Su cabello era la señal de su consagración a Dios. ¿Qué era un nazareo? Usted tiene de tarea leer el libro de Números capítulo 6 para que usted aprenda más acerca de lo que era un nazareo. Tarea número 6. Usted lo va a leer completo. Un nazareo hacía un voto de abstenerse de bebidas alcohólicas, de mantenerse alejado de los cadáveres y otro tipo de contaminaciones y dejarse crecer el cabello. Pero lo que daba su fuerza a Sansón era esa relación con Dios, no el cabello. Aunque si le cortaban el cabello, pues no tendría poder. Esto tiene que ver mucho con nosotros. Es nuestra relación con Dios lo que nos da la fuerza, porque Él es nuestra fuerza. En el Salmo 18, del versículo 31 al 36, nos dice unas palabras muy hermosas. Vamos a leerlo versículo por versículo. Usted ponga atención, haga lo suyo, porque esta palabra es para nosotros. Él nos ha dado de su fuerza y nos dice el versículo 31 del Salmo 18, ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Él es nuestra roca, hermanos, Él es nuestra roca. Esa roca firme donde podemos nosotros sustentar nuestra vida.
Dios es el que me reviste de poder y quien hace perfecto mi camino. Nos da poder, nos da de su fuerza, podemos refugiarnos en su mano poderosa porque Él tiene el control de todas las cosas. Quien hace mis pies como de venados y me hace estar firme sobre mis alturas. Él nos hace estar firmes en medio de cada situación, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, en medio de lo que está sucediendo, en medio de la enfermedad, en medio del pecado que está ahí en nuestra vida, en medio de todo, Él nos ayuda a vencer. Quien adiestra mis manos para la batalla, para tensar con mis brazos el arco de bronce. Él nos dará de su fuerza. Él nos va a hacer estar firmes. Nos va a hacer vencer cualquier situación con su mano, con su poder. Versículo 35. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. ¡Qué grande promesa! Nos sustenta. Nos engrandece y nos da de su salvación. Gloria al Señor. Gloria a Dios por sus promesas. Sus promesas son verdaderas. Ensanchaste mis pies debajo de mí y mis pies no han resbalado. No nos deja caer. Estemos en cualquier situación, Él no nos va a dejar caer. Nos toma de nuestra mano. Está con nosotros. Nos ayuda, nos sustenta. Por eso es que Él es nuestra fuerza. Y eso nos lleva al segundo punto, la segunda cosa que Sansón perdió. Versículo 20. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él perdió la santificación. Dios escogió a Sansón, lo apartó para una tarea especial, lo santificó. Dice la Escritura que él fue dedicado para Dios y para la labor que él tenía preparada, porque fue un hombre especial a quien Dios escogió con una misión especial. Fue santificado desde su nacimiento. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? A nosotros también Dios nos ha escogido. Nos ha escogido para algo especial. Tú eres especial para Dios. Él te ha escogido con un propósito. Él te ha escogido para darte un futuro y una esperanza. Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros para que vivamos en santidad. Efesios 1:4 nos dice: nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto es hermoso. Él nos escogió. Antes de que Él fundara el mundo, nosotros estábamos en sus planes, en sus manos, pero nos escogió con ese propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El cristiano es santificado para Dios por medio del Espíritu Santo. Él nos ha dado de su Espíritu para ayudarnos en las pruebas, para ayudarnos en las luchas, para que vivamos apartados del pecado. Cualquier pecado que esté ahí alrededor de nosotros y nos está acechando, podemos ser libres del pecado a través de la sangre del Hijo de Dios por medio de Jesucristo. En 1 de Tesalonicenses 4:3 dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es mi santificación, tu santificación, nuestra santificación.
Y si hay algún pecado en medio de nosotros, en medio de nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros familiares, Él nos da de su Espíritu Santo, nos ayuda. Tengamos cuidado, hermanos, que no nos pase como a Sansón. Dice que Jehová ya se había apartado de él. Es algo muy grave perder esa comunión con Dios, esa comunión, esa relación cuando su espíritu desciende y se conecta con nuestro espíritu y podemos sentir su presencia, podemos sentir que Él está con nosotros, tenemos comunión con Dios. A través de esa comunión con Dios, a través de esa unión, Él nos hace ser santos delante de Él, nos aparta de las cosas que nos están impidiendo esa comunicación. Es grave perder la comunión con Dios, pero es todavía peor cuando no somos conscientes que ya hemos perdido esa comunión, que no nos damos cuenta de esta gran pérdida, no nos damos cuenta que estamos viviendo en pecado y que no somos santos delante de Él. En la historia de Sansón nos dice que Dalila le hizo dormir sobre sus rodillas. Así actúa Satanás con nosotros. Así actúa Satanás con los seres humanos. Ejemplifico con Sansón. ¿Qué hace Satanás? Está acunando a los hombres, haciendo que duerman, haciéndoles sentir bien, acaricia su cabeza y los hace creer que todo va bien en su vida. Los va engañando con cosas sutiles, cosas en la vida diaria, cosas que pasan a diario, y los va engañando creyendo que todo está bien. Y el hombre está metido en su pecado y no se da cuenta que la presencia de Dios ya se alejó de él. Qué triste es estar alejado de la presencia de Dios y no vivir en santidad. Pero ¿qué hace Satanás? Satanás roba la fuerza del hombre. Cuando nosotros estamos en comunión con Dios y estamos orando al Señor, Satanás viene y roba esa santidad. El hombre está cautivo en el pecado, está insensible, creyendo que va a salir del pecado como otras veces lo ha hecho y que es muy fácil salir del pecado. Hoy hago algo malo, le pido perdón a Dios y el Señor me perdona. Y cada vez, vez tras vez, el hombre está metido en su pecado y Satanás está robando esa fuerza, esa santidad, esa comunión espiritual, porque le quita su vista, le quita la visión. Y ese es el tercer punto. Sansón perdió la visión. Dice el versículo 21, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Sansón perdió la vista física y la visión espiritual. Dice que le sacaron los ojos. Perdió esa visión espiritual para lo que Dios lo había llamado. Dios lo había llamado con una misión especial, pero le quitó la facultad de ver. Y así sucede con nosotros. Satanás nos quita esa facultad de ver cómo está nuestra vida. Dice que a Sansón le ataron con cadenas. Satanás nos ata al pecado, no nos deja ver cómo estamos delante de Dios. No vemos las cadenas del pecado que nos están atando. No nos damos cuenta que nuestra vida se está perdiendo, que la vida de nuestros hijos, quizá nuestros hijos están pasando por algún pecado y nosotros no nos hemos dado cuenta. Y diario convivimos con ellos y quizá nosotros pensamos que ellos están bien, que están como en familia alabando a Dios y no sabemos que están muy lejos de la presencia de Dios. Dios le dejó ver a Sansón las cosas espirituales de Dios.
a pesar de cómo era Sansón, a pesar de lo que hizo en su vida. A nosotros también nos deja ver las cosas espirituales siempre y cuando nos humillemos ante Él. Santiago 4:10 nos dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Tengamos cuidado, hermanos, de no perder nuestra visión espiritual. Al tener visión en las cosas espirituales tenemos conocimiento de su palabra, oportunidad de participar de esa naturaleza divina. Tenemos entrada al reino celestial. Cuando tenemos visión, sabemos nuestros objetivos, nuestras metas, hacia dónde nos dirigimos. Y sabemos que un día vamos a estar en el reino celestial con Él. Su venida está muy pronta. Él ya no tarda. Él vendrá por nosotros y un día estaremos con Él gozando de su presencia, alabando a Dios todos juntos, sintiendo esa comunión cercana. Podremos abrazar al Señor y Él nos pondrá en sus hombros, nos dará consuelo. Todo el dolor y toda la tristeza que estamos viviendo en este mundo, cada situación y circunstancia que hay alrededor y que creemos que no podemos con ella, todo dolor terminará cuando estemos en su presencia. Estaremos con Él, alabando y bendiciendo su nombre. Estaremos todos juntos por la eternidad. Al final de su vida, Sansón tuvo la oportunidad de pedir perdón a Dios. Él se humilló. Él humilló su rostro ante el Señor y Dios le devolvió su fuerza. Dios se reconcilió con él. Si nosotros hemos perdido la comunión con Dios, si nosotros estamos pasando por un momento de debilidad espiritual, si hay algún pecado que no hemos confesado, quizá nuestros hijos, quizá nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, alguien está en pecado y no nos hemos dado cuenta, podemos venir ante la presencia del Señor y pedirle y rogarle que Él nos llene, que nos devuelva su fuerza, esa fuerza espiritual que necesitamos para seguir adelante. Si nosotros hemos descuidado nuestra santidad, esa comunión con Dios, si no estamos pasando tiempos de oración, de ayuno, de alabanza, Él nos llama hoy a reconciliarnos con Él. Él nos llama a que tengamos una amistad cercana, donde podamos alabar al Señor siempre, en santidad. Si hemos perdido la visión espiritual, Él quiere darnos hoy una visión nueva y fresca. Si nuestra mirada se ha desviado de Él, Él quiere volvernos al camino. En estos tiempos que estamos pasando tan difíciles, el Señor va a estar ahí para renovar nuestras fuerzas, para reconciliarnos con Él y para darnos una visión nueva, una nueva forma de alabar su nombre, una nueva forma de seguir conectados en su presencia. Y esto me recuerda ese canto que dice: sana nuestra tierra. Su presencia está aquí, hermanos. Él nos está llamando con amor. Nos está llamando a que podamos pedir perdón por cada pecado que hay en nuestra vida. Pedirle al Señor por nosotros mismos. Hoy es el tiempo de que estemos levantando un clamor ante el Señor por nosotros, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestra casa, por el pueblo de Dios, por la iglesia de Dios. Hoy es el tiempo en que podemos pedirle al Señor que Él nos santifique, que Él nos vuelva hacia las sendas antiguas, que Él nos abrace. Es el tiempo de humillar nuestro rostro, de arrepentirnos de nuestros pecados, de levantar una oración de clamor por lo que está sucediendo, por nuestra casa, por nuestra familia y humillarnos delante de Él. Gracias a Dios porque nos permite escuchar su palabra y estar alabando su nombre y estar levantando un clamor
por nuestros hijos y por nuestra familia y por toda nuestra casa. Un saludo y gracias a Dios por todos ustedes. Reciban un saludo de toda mi familia que está aquí a mi alrededor. Un saludo y un abrazo para todos. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta luego.